Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy con esta Canon AF35M. Comenzamos. Canon SureShot, AF35M o Autoboy son los tres nombres que recibió esta cámara en 1979. Hace ya un tiempo pasó por el canal la sucesora de esta, la Canon AF35-2. Y os dejaré la etiquetita por aquí para que podáis ver el vídeo y acceder a él si os apetece. Esta es la original, esta marcó un antes y un después y os contaré más cosas de la cámara y vamos a hacer fotos de momento con ella a ver qué tal se las gasta. Según el Museo de Cámaras Canon, esta es la primera cámara mundial en tener un autofocus activo en el obturador de la lente. De hecho, 2 años antes, en 1977, la Konica C35AF había usado un mecanismo de autofocus, pero que era pasivo, no como el Canon Autofocus System, que es activo y que sin duda vino para quedarse y para terminar dominando el mercado. Así pues, este modelo en concreto, la AF35M, fue el primer modelo dentro de la serie SureShot, Prima y Autoboy con unos índices de venta tan tremendos. Contamos pues con una óptica de apertura máxima f2.8 de 38 mm de 4 elementos en 3 grupos, el ya mencionado sistema de autofocus CAFS con el sistema de infrarrojos y prefocus. Tenemos un obturador controlado electrónicamente. Esta programación electrónica es capaz de disparar a f2.8 hasta 1/8 de segundo o a f16 a 1/500 de segundo, siendo esta su velocidad más alta. Contamos con un visor con líneas de corrección de enfoque y además nos muestra en una guía muy práctica el punto de enfoque en el que estamos disparando mediante una sencilla aguja e iconos. A nivel de película podemos utilizar entre 25 y 400 ISO, si bien no es la extensión más larga, yo creo que vale perfectamente para los propósitos actuales. Sin duda, como estaréis viendo, es una cámara ideal para llevar, para hacer fotografía de calle, para traértela contigo a cuestas. No pesa prácticamente nada, es muy ligera, aunque no es la más pequeña del mercado al nivel de una MJU, pero en mano se siente muy bien. Y el único hándicap que tiene es estos plásticos más débiles que pueden dar lugar a que te quedes con alguna pieza en la mano. Pero vamos, después de 44 años, cualquiera le reprocha algo, ¿verdad? Sigue funcionando. A continuación a contaros un poco de la cámara por fuera. Como veis, es una preciosidad de cámara. En este caso vamos a empezar como siempre por la parte de arriba, y en la parte de arriba encontramos el modelo, lo primero, AF35M. Encontramos el deslizador para el rebobinado que funciona en conjunción con el embrague, que está aquí debajo, y encontramos por supuesto el contador de fotogramas y el botón de obturación que suena tal que así. La idea es que si estamos haciendo street photography, disparemos. Esta parte es la menos ruidosa y me voy a otro lado para que no me vean y entonces libero para que avance el carrete. A continuación, por la parte trasera tenemos el visor, que además es grande y bonito, y abajo tiene un dial donde te muestra el enfoque, el punto de enfoque. Tenemos la iluminación para el flash, esta lamparita cuando carga el flash se enciende, y tenemos esto que veis aquí, que es para cuando avanzamos la película, para cuando disparamos. Esto ahora no tiene carrete y no se mueve. Cuando tiene carrete y está bien cargado, esto mueve, se oscila y lo que hace es indicarnos que la película está corriendo como Dios manda. Tenemos esta pegatina que nos indica que rebobinemos cuando acabemos todos los fotogramas. Y tenemos por aquí el logotipo de Canon con el Made in Taiwan. Ya no es Made in Japan, aquí tenemos Made in Taiwan. Empezamos a ver este tipo de fabricación en otros países que no son Japón. Por la parte de abajo, como hemos visto, tenemos el embrague, tenemos la tapa de las pilas, que son AA, y tenemos la montura para el trípode, como suele ser habitual. Parte izquierda, no tenemos nada. Esto que veis aquí es lo que hace deslizar el flash, y justo al lado de la parte izquierda tenemos esta pestañita que la deslizas para abrir la tapa. En este caso, mi tapa está rota.
es uno de los males endémicos de este modelo. Si encuentras una con la tapa funcional, abrázate a ella, vamos, como si no hubiera un mañana. Lateral derecho tenemos la argollita para la correa y tenemos este grip. No es gomoso, pero bueno, como está así rasgadito con estos cuadraditos, la verdad es que es agradable de coger y de tocar. Y vamos a la parte frontal, que sin duda es la más bonita, con este diseño ochentero que parece el equivalente en una cámara fotográfica a un Renault 5 Copa Turbo, con el logotipo de Turbo envuelto en rojo. Vamos, es clásico diseño de los 80, no tiene pérdida. Logotipo de Canon, los sensores para el autofocus, el visor directo por aquí. Tenemos el logotipo de autofocus que nos indica que la cámara tiene autofocus, desde luego. Tenemos el deslizador para el flash, que como veis cuando lo deslizas, lo que hace es... ¡Oh, qué sonido más maravilloso! Lo que hace es levantar el flash y ese simbolito naranja, esa lucecita naranja que os indicaba antes, cuando el flash esté cargado debería encenderse. Y por la parte delantera tenemos dos cosas a la vista: el Canon Lens, como veis aquí bien grande, con este 38 mm f2.8, que es sin duda una de las grandes virtudes de esta cámara, y lo estaréis viendo en las fotos, una definición abrumadora, y cuando tiene que disparar a 2.8 la verdad es que es fantástico. Y tenemos aquí el dial del ASA, que se ajusta con esta corona de aquí, como veis, deslizando, y nos lo muestra aquí. Fantástico. Esto es donde está midiendo la luz, esto es el exposímetro real. Entonces, una de las cosas buenas es que aquí puedes colocar un filtro. Os estaré dejando por aquí las medidas del filtro que podéis colocar, y si colocas un filtro, como la medición es a través de la lente, no va a afectar a lo que es tu exposición. Y por último tenemos aquí el Self Timer, que tiene dos funciones. Yo hago así y tengo un temporizador por un lado, que en el caso de este modelo, de esta cámara mía, no funciona, pero lo puedo utilizar para lo siguiente. Si quiero enfocar y luego recomponer, lo que hago es bajo la pestañita, disparo, la cámara enfoca y luego recompongo y ya dispara. Funciona exactamente igual que la AF2. Y por fuera ya estaría. Esta cámara se me antoja una cámara ideal para cualquier cosa. Es ideal para que la lleves contigo a la calle. Es ideal para que la lleves contigo a una fiesta con amigos. Es ideal para que te vayas de cumpleaños. Es ideal para hacer fotos a casi cualquier cosa, hasta para hacer incluso retratos. Este 38-2.8, la verdad es que habréis visto y funciona francamente bien. Importante a la hora de buscar tu unidad, y te lo digo por propia experiencia, busca una que no esté muy trillada, que no presente golpes, que la tapa esté entera, la tapa de la batería también. Ten en cuenta que estos plásticos llevan muchos años en danza. Espero que te haya gustado el vídeo. Si así fue, déjale tu like, suscríbete al canal para más contenido como este y, como siempre, compártelo. Paz.